Bueno, entonces, primeramente, saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video, ¿verdad? Como siempre les había dicho, durante las clases voy a tener una partecita, algunos minutos sin grabar, ¿verdad? Como para conocer un poco cómo les ha ido, cómo han visto las cosas, etcétera, etcétera. Y también para ver un poco cómo van las cosas. Aquí siempre les voy a mandar una votación. Eh, a ver. Ay, disculpen un segundito porque eh, no había hecho la pregunta. Entonces, denme un segundito. Voy a parar la. Continúo la grabación y les mando entonces la pregunta. ¿Sabes? Con respecto a los documentos de la cátedra, para saber si lo leyeron, no lo leyeron, si lo están entendiendo, ¿verdad? Esas opciones ahí las he estado añadiendo, más que todo porque, ¿verdad? Como para que no quede tan cerrado en sí, en no. Y aparte de eso, esta votación como tal, siempre la utilizo, digamos, para ver cómo vamos a continuar la clase, ¿verdad? Si lo leyeron todos, si lo entendieron bien, entonces nos dedicamos a hacer ejercicios. Si no lo leyeron o cuestiones así, entonces nos dedicamos un poco más a la parte de teoría para así poder, digamos, que entiendan los ejercicios, porque de ahí, a mí también cuando yo estaba llevando los cursos de física 1, a veces nada más veía al profesor escribir en la pizarra y hacía cosas y, ¿verdad? A veces uno se quedaba como, bueno, ¿y qué está haciendo? No se ve tan difícil lo que está haciendo y de ahí, cuando ya uno se enfrentaba solo a los problemas o solo a las cosas, uno se quedaba un poco ahí. Entonces, por eso es por lo que yo en mis cursos me gusta que la teoría quede bien. Vamos a ver, faltan 3 personas de la votación. 2 personas. Ok. Una. Igual me indican si no les aparece la votación, ¿verdad? Más que todo para ver eso. Ok, ¿quién falta? Compañeros. Entonces, parece que seguramente está conectado, pero como que se salió. Entonces, voy a finalizar la votación y compartir un poco los resultados. Como ven ustedes, con respecto a los documentos de cátedra, 11 personas sí los revisaron, 3 personas no, 6 personas revisaron más o menos la mitad y 2 personas no entendieron cosas. No sé si quieren, bueno, ahí ya alguien me dijo que la parte de vectores fue lo que se le dificultó un poco más. No sé si alguien quiere expresar alguna otra cuestión o si detengo la grabación. Ahí me pueden mandar un chat y me dicen detengo un toque la grabación para preguntar algo o no sé. Compañeros, compañeras.
mí también me costó un poquito la parte de vectores, entonces yo creo que sería bueno como ver esa teoría. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a dedicar un poco más, digamos, un poquillo más de tiempo a eso último, a eso que es lo último, que es lo de vectores. Por el momento, voy a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla. Voy a usar un poquito esta presentación y vamos a ver un poco la introducción al curso y cosas al respecto. Ok, vamos a ver. No sé, me gustaría saber un poco qué es lo que han entendido ustedes de la física. Si lograron ver un poco los videos, a qué se dedica, qué hace, o cosas por el estilo, no sé. Quiero como que vayamos interactuando desde ya un poco, que me vayan diciendo cosas, o los voy llamando, compañeros. Ajá, José. Profe, yo no me vi los videos, lo voy a ser honesto, pero diría que para mí la física es la ciencia que estudia cualquier mecanismo de todo lo que sucede a gran y pequeña escala en el ambiente en el que vivimos. Vamos, todo lo que nos rodea y todo lo que somos prácticamente, tanto a Ok, pequeña y a gran escala. perfecto. Entonces, estudia lo que serían todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Todo el universo. Entonces, acotémoslo un poquito. Vamos a decir que estudia todo, que estudia los cuerpos en el universo. ¿Qué más hace? Estudia las interacciones entre los cuerpos. Excelente. Entonces, vamos a ver cómo los cuerpos interaccionan entre sí. Puede ser por campos eléctricos, puede ser por campos magnéticos, puede ser por ondas electromagnéticas que estos emiten, ¿verdad? Por ejemplo, el sol está emitiendo ondas electromagnéticas en el rango de la luz visible. Por eso es por lo que nosotros o los detectores que nosotros tenemos, que son los ojos, podemos ver en ese rango, ¿verdad? Entonces, son aspectos de supervivencia de la evolución que hemos tenido. ¿Qué más, compañeros, compañeras? O con eso ya nos enfocamos todo. Anthony, Permiso, profe. ajá, Diego. Em, bueno, supongo que va de la mano, ¿verdad? Pero también estudia la energía, el movimiento. Correcto. Entonces, estudia las características de los diferentes cuerpos, color. Ustedes sabían que el color es parte de la física. Eso es una rama que se llama la colorimetría. Entonces, digamos, estudia la dureza, todas las características que tengan los diferentes cuerpos, así como características también espaciotemporales de los cuerpos, ¿verdad? Si tienen movimiento, si tienen aceleración, qué, qué van haciendo los cuerpos y lo van modelando con ecuaciones matemáticas para poder predecir cosas o para poder saber el comportamiento de esos cuerpos. Hay algunas cosas que, digamos, la matemática que tenemos no es suficiente, ¿verdad? Entonces hay problemas muy simples que, digamos, no tienen solución desde un punto de vista analítico, ¿verdad? Entonces hay que recurrir a que las integrales o las ecuaciones para resolverlo son solamente numéricas y hay que verlo, digamos, a diferente escala. Uno de esos problemas muy simples es que, bueno, nosotros conocemos cómo se comportan dos cuerpos. Un cuerpo va a estar girando o los dos cuerpos van a estar girando sobre un centro en común.
Que esto es la fuerza de gravedad. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo es que se llama? Podemos predecir dónde va a estar en cualquier momento, cualquiera de los dos cuerpos. Pero si nosotros simplemente añadimos un tercer cuerpo y lo analizamos desde las ecuaciones de Newton para ver el movimiento y las interacciones que van a existir entre ellos, básicamente ese problema es imposible de resolver con la matemática que tenemos. ¿Sabían eso ustedes? Compañeros, compañeras. Sí, La verdad, profe. no. Sí, profe, el problema de los tres cuerpos se le llama. Exacto. Y es un problema muy simple. Sabemos que fuerza es igual a la constante de gravedad por masa 1 masa 2 entre la distancia al cuadrado. Y esto es un vector y va dirigido en la dirección radial. O sea, este va a sentir una fuerza hacia allá y este va a sentir una fuerza hacia allá. Este siente una fuerza hacia allá y este siente una fuerza hacia allá. Entonces, todos sienten fuerzas entre sí. Este hacia allá y este hacia allá. ¿Ok? Y sabemos por la tercera ley de Newton que estas fuerzas que están encerradas ahí en el círculo anaranjado son fuerzas iguales. Pero poder predecir ese fenómeno, digamos, es algo imposible. Bueno, con la matemática actual, a nadie lo ha logrado resolver. Y es un problema desde que estamos hablando del año 1600. ¿Ok? Entonces son algunas cosillas. Lo que se hace es resolver ese problema, pero de manera numérica. Entonces podemos saber algo en un punto en específico o algo muy particular, podemos tener una aproximación. No vamos a saber la exactitud de las cosas, sino una muy buena aproximación. Esas son algunas cosillas que se dan dentro del ámbito de la física. Igual van a haber algunos conceptos y algunas cosas que, así, si yo les pregunto, se vale decir, no se sabe. Porque sí, digamos, hay conceptos muy básicos que realmente no se sabe las cosas. Por ejemplo, ¿qué es realmente una carga eléctrica? Sabemos cómo funciona, sabemos la interacción que tiene, sabemos cómo se forma, pero básicamente es algo muy intrínseco de los diferentes cuerpos. Entonces, les digo esto también como para que sepan, ¿verdad? Que se pueden hacer muchísimas cosas sin tener el conocimiento general de todo. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Entendido? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces ahí vamos a ir viendo un poco las cosas y la física en realidad trata de descubrir esas cosas. Bueno, en realidad los físicos lo que tratan de hacer es intentar que las teorías fracasen o de ir trabajando con las teorías buscando cosas que fracasen para empezar a entender nuevas cuestiones. ¿Ok? Entonces ahí, por eso les digo, cosas que fracasen, por ejemplo, digamos, las áreas de estudio de la física son un montón, pero tenemos una en particular que es la que nosotros vamos a estudiar, que es la que se llama la mecánica. Y la mecánica lo que estudia es el movimiento de los cuerpos. Pero ahí en 1900, que ocurrió, bueno, una buena revolución científica en los años 1900, fue que se empezaron a encontrar
cosillas ahí que no calzaban, digamos. La la física de Newton no servía para todo. Entonces, esas cosas que empezaron a fallar y que empezaron a suceder, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos cuerpos muy pequeños o radiación de cuerpo negro, que le llaman, y cosas por el estilo? Con cosillas muy pequeñas o algo así, se dieron cuenta que acá siempre tratamos las variables o tratamos las mediciones de una manera continua. O sea, se puede medir 1 metro, puede medir 1.0000001 metro o cosas por el estilo. ¿Verdad? Que de forma macroscópica, ahí metemos lo que es incertidumbres y cosas así, como para poder tener esos rangos. Ahí surgieron algunos problemitas porque las teorías no estaban prediciendo correctamente lo que estaba sucediendo. Entonces a alguien simplemente se le ocurrió, esa persona fue Max Planck, ¿verdad? Se le ocurrió y dijo, nah, las cosas no pueden ser continuas, sino hay solo valores determinados que se pueden tener. Y de eso, de los valores determinados que se pueden tener, surgió una nueva rama que se llama la física cuántica. Y eso, entonces, trabaja de una excelente manera o trabaja muy bien con respecto a las limitaciones que tenían las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton nos pueden servir a la perfección hasta cierto rango. Por eso es por lo que actualmente, no sé si han visto que las computadoras como que ese procesamiento se ha detenido un poco y ya se empieza a hablar de la computación cuántica. Es porque ya las computadoras están alcanzando ese límite. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos que llegar un poco y ya no tratarlas dentro de la física clásica, sino en la mecánica cuántica. Igual sucede cuando los objetos empiezan a moverse a velocidades enormes, ¿verdad? O tienen muchísima energía. Perdón. Que ahí estamos hablando el caso, digamos, de los aceleradores de partículas o el gran colisionador de partículas, ¿verdad? Que tenemos. O cosas por el estilo. Aquí al que se le ocurrió una cuestión muy loca fue Albert Einstein, que él lo que dijo es, no importa el sistema de referencia en el que estemos, todo va a viajar a la misma velocidad. Ya, las ondas electromagnéticas o la luz siempre viajan a la misma velocidad. Entonces, si tenemos que la velocidad de una partícula o la velocidad de un cuerpo, ¿verdad? Tomando en cuenta la energía, es aproximadamente la velocidad de la luz. Entonces, ya la mecánica de Newton no funciona. Y tenemos que ir a la física relativista o a la relatividad. Y después de ahí se empezó a combinar un poco, cuantizar espacios, cuantizar campos, y ese es, digamos, un poco la loquera que hay ahora con la física contemporánea. Pero eso es un poco, ¿verdad? Como para que sepan de qué trata la física. Acá tenemos también que la física estudia lo que es el comportamiento, ¿verdad? Cambios de transferencia de calor, temperatura,
velocidad de partículas internas o energía interna de un cuerpo, etcétera. Estudia todo lo que tenga que ver con electricidad y magnetismo, lo que tiene que ver con las ondas electromagnéticas en diferentes, ¿verdad? Cuando se mueven en diferentes medios, que eso es un poco la óptica. Las acústicas son ondas de sonido, ¿verdad? Que viajan a través de un medio. Tenemos la geofísica, que estudia la Tierra, física de suelos, física nuclear, ¿verdad? Que ese es un poco más mi campo. Tenemos estado sólido, tenemos la gente de astronomía, la gente de cosmología, ¿verdad? Son un poquito, la cosmología es un poco más profundo que la astronomía. Ahí se estudia un poco, digamos, no solo los cuerpos celestes, sino también, ¿verdad? La creación o destrucción de cuerpos celestes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Teorizando un poco qué es lo que pasa, lo que es el estudio de la meteorología, que es estudiar lo que es el clima, ¿verdad? En nuestro planeta o en algún otro planeta. Tenemos, bueno, física de plasmas, que esto se relaciona un poco con la parte de física nuclear. Tenemos la metrología, que esa es el estudio de las mediciones, poder medir las cosas de una manera certera y, ¿verdad? Que hayan buenas interacciones entre esos, etcétera, etcétera. Okay, hay un montón de ramas de la física. Pero ahí, digamos, quería como hacerles un poquito esa introducción. Siempre me gusta hacerla porque este es el primer curso de física formal que ustedes llevan. Sí. Compañeros, no sé, ¿qué les parece esta parte? Por mi parte, Interesante, profe. Interesante. Ok, Sí. entonces, sí, para que vean que no es solo dar clases o no es solo estar metidos ahí. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y muchas de esas cosas van, digamos, en la física se estudia fenómenos propiamente y eso se expande a la parte de la ingeniería, donde agarran esos conocimientos y lo empiezan a aplicar en cuestiones para facilitar la convivencia humana. Que eso es un poco lo que tratan las cosas. Sí. Bueno, acá vamos a ver una cuestión. Voy a ponerles un ejemplo de economía que ustedes van a decir, ¿y qué es? ¿Y eso qué tiene que ver con la física? Bueno, en realidad tiene mucho que ver. Y aquí entra mucho esa rama que les estaba hablando, que es la rama de la metrología. ¿Qué pasa? Supongamos que hay dos empresas muy grandes, ¿verdad? Digamos, una costarricense y una, no sé, una francesa, para poner algo. ¿Ok? En Costa Rica le está vendiendo café, ¿verdad? O le está vendiendo piña o le está vendiendo cualquier producto a Francia. Voy a agarrar el café porque como son granitos pequeños, podemos hacer diferencia entre diferentes pesos. Entonces, Costa Rica le va a vender a Francia 1 kilo de café. ¿Qué sucede si el envase que él agarra, digamos, en Costa Rica pesa 1 kilogramo y en Francia lo miden y dicen, no, esta gente me está metiendo 990 gramos? ¿Qué va a suceder ahí?
Vean que ahí vamos a tener una diferencia en la forma de medir las cosas, ¿cierto? Entonces, si ustedes llegan del supermercado y compraron 1 kilogramo de café y ustedes lo pesan y le miden 990 gramos, van y reclaman ustedes. Por lo general, Por 10 gramos más, 10 gramos menos, eso no es nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hacen 1 millón de bolsitas de café de 990 gramos? Y ustedes están comprando 1 millón de bolsitas de café de 1 kilogramo. ¿Qué pasa ahí? ahí se hace la diferencia. Claro. ¿Ok? ¿O qué sucede si nosotros queremos crear una cámara de vacío? Una cámara de vacío básicamente es un poco de hierro ahí, ¿verdad? Cerrado, donde nosotros le ponemos un pequeño empaque y aquí lo cerramos con, ¿cómo es que se llama? Lo atornillamos bien y todo eso. Muchas veces, digamos, tiene una pequeña ventanita para nosotros poder hacer experimentos o poder hacer cosas. ¿Qué sucede si queremos hacer una cámara de vacío y esa cámara de vacío le atraviesa un tornillo? ¿Ok? O se necesita conectar cables que salgan al exterior por un huequito. Para poder hacer una cámara de vacío, eso tiene que estar totalmente sellado. Por más fino que sea un huequito, nosotros vamos a tener fugas de aire y no nos va a servir esa cámara de vacío. La idea es llegar a tener una presión igual o superior a la presión que hay en la fuera de la Tierra, ahí en el espacio. ¿Ok? Entonces, si hay un huequito de ahí, todo el aire se va a meter por ahí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, si ese tornillo yo lo mando a pedir a Alemania, yo tengo que pedir la medida exacta. ¿Cierto? Si lo pido muy grande, no entra. Y si lo pido muy pequeño, se mete todo el aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que hablar exactamente el mismo idioma en Alemania y en Costa Rica. Y tenemos que decir, bueno, esto mide tanto, pero ese tanto tiene que ser exacto. ¿Ok? Así que el instrumento que miden ellos y el instrumento que mido yo tienen que ser el mismo. ¿Cierto? ¿Me siguen un poco? Viendo, digamos, estos problemas de la vida real. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer todos? Hablar un mismo idioma. Y para hablar un mismo idioma o para medir las cosas igual, se generan lo que son los sistemas de unidades. Estos son algunos de los más comunes o de los más conocidos, que es el sistema natural. Este lo usan principalmente los físicos teóricos, donde hacen que muchas de las constantes, por ejemplo, la carga eléctrica de un electrón es 1, ¿verdad? Uno sabe que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, pero ellos dicen, bueno, esa carga eléctrica es 1. Eso funciona muy bien para las ecuaciones y la forma en que están trabajando. La velocidad de la luz es 1 y cosas por el estilo.
¿Ok? Tenemos también lo que sería el sistema inglés o el sistema anglosajón, que se trabaja mucho en pies, en libras, pulgadas, entre otros. Tenemos un sistema que se conoce como el sistema sexagesimal, que ese realmente puede ser utilizado, o lo que hace diferencia con el primero que les escribí, que es el Sistema Internacional de Unidades. Este es el más utilizado a nivel mundial. Y el asunto es que, de acuerdo a las unidades básicas, aquí, digamos, para la longitud, tenemos lo que es el metro, que es su unidad básica. Esto de aquí se llama una magnitud. Entonces, la magnitud es lo que estoy midiendo. En este caso, estoy midiendo una longitud y eso se mide en metros. La masa se mide en kilogramos. Es la única que tiene un sufijo en su unidad base. Y tenemos que para el tiempo, este se mide en segundos. Ahorita les hablo de las 7 unidades básicas y las unidades derivadas, pero bueno, lo que quiero es como hacerles un poco la diferencia. En el caso del sistema sexagesimal, las unidades básicas son de la longitud el centímetro, de la masa, la unidad básica es el gramo, y del tiempo, la unidad básica es el segundo. Por eso es por lo que se conoce el sistema CGS. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Igual yo tengo que tener formas de convertir de un sistema a otro sistema. En el caso de Costa Rica, nosotros medimos todo en, dame un segundito para quitar eso porque quiero estar viendo la hora para no darles el descanso muy tarde. Bueno, en el caso de Costa Rica, nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Primero, porque es el más utilizado y, ¿cómo es? En la legislación de Costa Rica está escrito que ese es el que tenemos que usar. ¿Sí? Compañeros, compañeras, ¿sabían eso ustedes? Que hay una ley de la República que dice que tenemos que usar el Sistema Internacional de Unidades, ¿o no? No, no sabía yo. No sabía. Ok. Pensé que nada más lo usábamos porque quería. No, en realidad, digamos, cualquier sistema se puede utilizar, pero acá, por cierto, se los tengo que subir al grupo 4 que me dijo que se los subiera. Si quieren a ustedes también les subo esta ley. Esa es la norma 5292 del año, creo que es 1972 o 74. Bueno, aquí aparece en el 91. Bueno, aquí se los dejo para que... Este yo lo había impreso en el 2017, pero aquí está. Casa presidencial a los 9 días del mes de agosto de 1973. Ese fue el año en que se creó la ley. Y en ese momento, digamos, no siempre se utiliza de manera correcta. Entonces dice aquí, que dice en su artículo 1, se adopta para uso obligatorio en la República, con exclusión de cualquier otro sistema. El Sistema Internacional de Unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas SI.
basado en el sistema métrico decimal en sus unidades bases, derivadas y suplementarias. Eso significa que se puede usar unidades básicas o unidades derivadas. Unidades derivadas quiere decir, por ejemplo, el litro. El litro o centímetro cúbico o metro cúbico son unidades de medida para, ¿cómo es que se llama? Para lo que es un volumen. Entonces, usted puede ir a pedir litros de leche que no hay problema. Sí. Entonces, el asunto es que se tiene que usar los tribunales de justicia o cualquier otra dependencia no aceptarán documentos que se presenten si no se ajusta de cualquier modo a esta disposición. O sea, si usted presenta, digamos, un documento donde viene la finca en acres, no se lo pueden aceptar. ¿Ok? O cosas por el estilo. Dice aquí, los actos administrativos de las dependencias públicas que no se ajusten a lo dispuesto a esta ley serán anulables y los funcionarios que lo originen en falta grave a las obligaciones que impone su contrato de trabajo. ¿Sabían eso? ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? ¿Ah? Cristian. No lo sabía. Ok. ¿Y cómo se puede usar esa ley a favor? Bueno, hay ciertas cosas. Dentro de los documentos legales, hay documentos que dice que en Costa Rica no se puede viajar a más de 90 kilómetros por hora en carreteras. Y eso sí está muy bien establecido. Entonces, si usted viaja a más velocidad que esa, sí le pueden hacer una multa. Pero si usted va en una carretera y dice esto, bueno, y también está bien establecido en en esa documentación que en lugares cercanos a escuelas, ¿verdad? No se puede viajar a más de 25 kilómetros por hora y ahí sí está bien escrito. Pero, digamos, ustedes van por algún lugar y dicen esto, no es que los estoy mandando a correr ni nada por el estilo, sino como para que sepan, ¿verdad? En qué se aplican todas estas cosas y que el conocimiento realmente es bueno. ¿Verdad? La idea es motivarlos a conocer cada vez más. Entonces, si ustedes van en una carretera que dice esto, 40 kph, y ustedes están viajando a 80 kilómetros por hora, puede llegar un tráfico y les hace un parte por exceso de velocidad, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, sí. pero ustedes vienen y agarran este artículo 3 de esta ley y ustedes les dicen, vean, esto está mal escrito y ahí no dice 40 kilómetros por hora. Para escribirlo bien, debe decir 40 K con minúscula kilómetros por hora. Esta es la forma correcta de escribir las cosas. Y ustedes, con el simple hecho, ni siquiera tienen que decir, yo no vivo a esa velocidad, eso es mentira. No, ustedes nada más van y dicen, esto está mal escrito y esa multa se la tienen que quitar. ¿Sabían? Qué loco. ¿Qué les parece este tipo de cosas? Y no, profe, me lo voy a apuntar. Ok, entonces, digamos,
esta ley está establecida desde los años 70. Eso significa que ya ha tenido 50 años el CONAVI o el COSEBI o el MOP para poder arreglar las cosas y no lo ha hecho. Entonces, eso es negligencia de una institución pública. Igualmente, digamos, todas estas cosas es importante porque ustedes, si van a trabajar en alguna empresa, ustedes pueden hacer que sus rivales pierdan una concesión. ¿Por qué? Si su rival no está utilizando el Sistema Internacional de Unidades, simplemente ustedes van y ustedes dicen, esos documentos que presentaron ellos son falsos. O no son falsos, sino están en contra de las leyes de Costa Rica. Nosotros lo presentamos de manera correcta. Y así, digamos, si las otras empresas no conocen esta ley, ustedes se los pueden traer abajo. ¿Sabían esas cosas? No, la verdad no. Pero Oh, sí puede ser un arma útil en algún momento. exacto. No sé si quieren que les suba este texto, como para que lo tengan ahí. Igual lo pueden buscar en internet. Entonces, bueno, voy a subírselos ahí a documentos para que lo tengan ahí. Ok. Entonces, no sé, quería hablarles un poquito al respecto. Ahora bien, tenemos lo que se llaman las magnitudes fundamentales. Magnitud, entonces, es esa cosa que yo voy a medir. ¿Qué puedo medir? Yo puedo medir una longitud, puedo medir un tiempo, puedo medir una masa, la cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa, corriente eléctrica, entre otras. Puedo medir una fuerza, puedo medir un volumen, un área, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, ¿cómo hacen ustedes para medir el área? Digamos, si ustedes quieren saber cuál es el área que hay aquí. ¿Cómo la miden? Compañeros, compañeras. Metros cuadrados. Ajá, pero ¿cómo hago yo para medir esa área? Digamos, si es un rectángulo. Utilizando la fórmula del Medir área. el Ajá. lado por altura. Ok, mido la altura y mido la base. Entonces, vean ustedes que para poder calcular el área o utilizar una fórmula, como dice Rosaura, ahí lo que vamos a hacer es medirlo con otras propiedades. O sea, lo estamos midiendo a partir de 2 veces medir longitudes. Pero la longitud yo no la puedo medir a partir de otras cosas. Por eso es por lo que se llaman fundamentales. Fundamentales son aquellas primitivas, las más básicas. ¿Ok? Entonces, hay 7 cosas que yo no puedo medir de esa manera. Son longitud, masa, distancia, longitud, masa, tiempo, cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa y corriente eléctrica. Solo esas 7 se conocen como unidades fundamentales. Y en el Sistema Internacional de Unidades, ya les dije por qué lo vamos a usar, la longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la masa se mide en kilogramos, ¿verdad? Los gramos serían un submúltiplo de esa unidad. La cantidad de materia, se pueden usar múltiples o submúltiples, pero para que lo sepan, la cantidad de materia se mide en moles. La temperatura se mide en Kelvin.
¿Ok? Pero también el Sistema Internacional de Unidades lo permite medirlo de esta manera. ¿Y esta qué unidad es? Compañeros, compañeras. Grados centígrados. Ok, quería que me dijeran eso. Excelente, Gabriel. Son Celsius. Eso se llaman grados Celsius. En las noticias, los periodistas, digamos, en ese caso, yo digo, hasta que me sangran los oídos cuando los escucho, porque teniendo que conocer esas cosas, entonces lo dicen mal. En realidad, el grado centígrados se utilizaba hace varios años. Se dejó de utilizar, creo que fue como en los 90s o en los 80s por ahí. Y eso se llaman o son conocidos como grados Celsius. Celsius, gracias a uno de los físicos que trabajó mucho en este tipo de propiedades físicas. ¿Ok? Tenemos la intensidad luminosa, que esta se mide en candelas. Nada más acuérdense, digamos, si tienen que memorizarlo o algo así, ¿verdad? En algún momento, o para que lo sepan. De ahí, ¿con qué medían, con qué iluminaban las ciudades en los años 1600? No existían bombillos, ni electricidad, no se trabajaba en ese momento. Lo que tenían eran candelas para poder medirse. Entonces de ahí es que viene un poco la palabra candela. Y la corriente eléctrica se mide en amper o amperios. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Sí. Estos entonces de acá, ¿en qué unidades lo estoy midiendo? ¿O en qué se están midiendo? Eso se llaman las unidades. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Eso se llaman magnitudes. Entonces ahí por cualquier cosa. Estas son las fundamentales. Ahora hay unas que se llaman derivadas, que pueden ser quizás la energía, la densidad, el torque, velocidad, área, fuerza, momento, etcétera, etcétera. Todas las demás cosas que yo pueda medir son unidades derivadas, son magnitudes derivadas. ¿En qué unidades se dan? Esas se llaman unidades derivadas. Por ejemplo, la fuerza, ¿en qué unidades se da? La fuerza se da en Newton. ¿Y los Newton cómo se construyen? Construyen como los kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Sí, profe. Ok, entonces por eso, si yo veo metros sobre segundo cuadrado, estas son las unidades que tiene la aceleración. Y estas son las unidades de la masa. Entonces, yo la fuerza la puedo ver como masa por aceleración. Y la aceleración tiene que ver entonces con una distancia o una longitud. Ok, voy a poner las magnitudes en mayúscula. Tienen que ver con una magnitud, masa, una longitud y un tiempo al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, en algunas condiciones, se puede dar que la ecuación de la fuerza sea masa por longitud entre tiempo al cuadrado. En algunas características especiales. ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. ¿La energía en qué unidades se da? Compañeros, compañeras. ¿Qué unidad tiene la energía? Julios. Julios. ¿Qué significa julios? Kilogramos, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan bien, vean que esta parte de acá, ¿qué es eso que marqué en celeste? ¿Qué es eso que marqué en celeste? ¿De ahí? La unidad de fuerza. Esa es la unidad de fuerza. Entonces, yo puedo decir que la fórmula para la energía sería que a la fuerza yo le agregue una longitud o una distancia. Sí. Sí, profe. Ok. Y efectivamente esta fórmula es correcta. Esa fórmula la vamos a utilizar más adelante. O también, ¿qué otra cosa podríamos intuir ahí? Vean que esta es la unidad de la masa. Entonces yo puedo decir que es masa. Y esta unidad, ¿a qué le suena? ¿No le suena velocidad? Compañeros, compañeras. ¿Cuál, profe? Perdón. Esta otra no le suena velocidad. La otra parte de los julios. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Sí, es distancia entre tiempo. No, es distancia al cuadrado entre tiempo al cuadrado. Entonces sería una velocidad ¿qué? ¿Diego? ¿Sería aceleración? No, No. porque la aceleración es metros por segundo al Bueno, cuadrado. una velocidad al cuadrado. Sí. Sería una velocidad al cuadrado, ¿correcto? Entonces vean que nosotros podemos llegar a formulitas con solo ver las unidades. A diferencia, digamos, de una constante. En este caso, masa por velocidad al cuadrado entre 2 es la fórmula para encontrar la energía cinética de los cuerpos. La energía en movimiento de los cuerpos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok. Entonces, esto que estoy haciendo en este momento, digamos, viendo solamente las unidades, calculando fórmulas o viendo diferentes cosas, eso se llama un análisis dimensional. Que acá, por ejemplo, vamos a ver acá.
Bueno, de esto de análisis dimensional no hay muchos ejemplos en el libro, así que en este caso sí voy a usar el mismo ejemplo que usé con el grupo pasado. Pero vamos a ver. Acá entonces vamos a ver de estas si están siendo, si estas fórmulas pueden ser correctas o no pueden ser correctas. Y para eso vamos a llevar o vamos a utilizar las mismas reglas que habían tenido ustedes con suma de monomios. ¿Cuándo dos monomios se pueden sumar? Compañeros. Cuando son semejantes. ¿Y qué significa semejantes? Que tienen como la misma Variables iguales. letra. Eso. Tienen la misma letra. Esto yo lo puedo sumar. No, ¿Por qué? porque la X está al cuadrado y el otro lado está ya al cuadrado. Ok, entonces su parte literal, todo tiene que ser el mismo. Así, exactamente igual. ¿Sí? Correcto. Así es, Gabriel. Entonces, como toda la parte literal para poder sumar o restar debe ser lo mismo, esto debe ser igual entonces a 5x cuadrado por y. O sea, la igualdad tiene que tener exactamente las mismas letras que cada uno de los sumandos. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, esto es un poco el análisis dimensional puesto en práctica. En el caso, digamos, de las unidades, usted no puede sumar papas con chayotes, como se dice mucho ahí, el chiste de los físicos. Si no, usted tiene que sumar, digamos, segundos con segundos, metros con metros. Si usted tiene metros por segundo, tiene que sumarlo con metros por segundo. No se puede sumar metros por segundo con metros, ni nada ahí raro. ¿Ok? Entonces, después de la pausa, vamos a hacer un poco este ejercicio, el ejercicio número 26. Y vamos a hacer, entonces, vamos a trabajar un par de conversiones para ir directamente, entonces, a lo que sería la parte de vectores. ¿Les suena? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Gracias. Ok. Veo que, no sé si es que ni cuenta se han dado de la hora, pero no he visto la tacita de café que la hayan puesto. Entonces, esa misma. Bueno, entonces, cualquier cosa, ¿cuánto damos? ¿10 minutos o 15 minutos de receso? Como gusten. Yo les digo porque, como hemos visto tanta materia y tantas cosillas, hemos visto un montón de conceptos, un montón de cosas ahí random. Entonces, por eso les digo, si se sienten un poco Mejor más 15, profe. cansados, ok, si se sienten un poco más cansados, damos 15, si no damos 10 y ahí lo vamos a ir trabajando un poco así. Nos vemos entonces en 15 minutos. Ok, yo voy a apagar esto, ¿me acuerdan? Volver a poner la grabación. Bueno, retomamos acá. Entonces un poco. Y esto fue lo que les había dicho. Vamos a hacer una cosa. Y para ver esta parte del análisis dimensional. Entonces,
como les dije, voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el grupo de la mañana y vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos 4 posibles ecuaciones que tenemos. Vamos a ver cuáles de ellas son reales o cuáles no. Para eso, si quieren, pongan la parte de anotar. Voy a poner aquí las opciones. Y entonces ustedes van a poner, ok, ustedes van a decir, bueno, la opción 1 es correcta, la opción D es correcta, la C no, y la B también. ¿Ok? Lo pueden poner así o lo pueden poner con estampas. Van a decir que sí o que no. Ahí a cada una de ellas. Sí. Van a analizar entonces estas 4 ecuaciones y me van a decir cuáles de ellas son correctas y cuáles no. ¿Les parece si les doy que unos 5 minutos para que lo revisen? Para que lo hagan. Voy a pausarla. Nos queda un poquito más de tiempo. Ok. Entonces vamos a revisar un poco. Vamos a ir viendo. Aquí todo el mundo dijo que la B es correcta. Y los demás, parecer no lo revisaron. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Vamos a hacer la A. ¿En qué unidades se da la distancia? Compañeros, compañeras. En X. Ajá, pero ¿qué unidad? Ah, ok. Metros. Metros. Metros, excelente. Velocidad, ¿en qué unidad se da? Metros por segundo. ¿Y el tiempo en qué unidad se da? Segundo. La aceleración en qué unidad se da? Metros por segundo al cuadrado. Excelente. Y el tiempo se da en segundos. Y como está el cubo, entonces va a quedar segundos a la 3. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Segundo se cancela con segundo. De aquí 2 se van con 2 de los 3 que hay acá. Entonces, al eliminar eso, me quedaría de esta manera. Y todos tienen las mismas unidades. Compañeros, compañeras. No, profe. No, profe. Entonces, esa ecuación no es cierta. Vamos a ver la segunda. Velocidad al cuadrado, ¿en qué unidades se da? Velocidades en metros por segundo. Si lo elevo al cuadrado, va a quedar metros cuadrados por segundo cuadrado. Vamos a ver. Velocidad al cuadrado me queda en metros cuadrados por segundo cuadrado. Más el 2, dijimos que es adimensional. Los que no tienen unidades se llaman valores adimensionales. Entonces, ni me preocupo por el 2. ¿La aceleración en qué se da? Metros por segundo al cuadrado. ¿Ah? ¿Y el tiempo en qué unidades se da? Y si lo simplifico, ¿qué va a quedar?
¿Y esta entonces qué es? ¿Correcto o falso? Correcto. ¿Por qué? Porque tiene las mismas unidades. Pero ¿qué pasa aquí con Ahora va a los salir. exponentes? No son los mismos. Entonces, Vale. está falsa. La C. Tenemos la posición en metros, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, el tiempo en qué unidades, segundos, más la velocidad en metros por segundo y el tiempo en qué, segundos, pero como está elevado al cuadrado va a quedar segundo al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Un segundo de esto se me da con el de arriba y uno de estos se me da con este de acá. Entonces voy a borrar esas cosas que se fueron. Y entonces, ¿es adimensionalmente correcto o no? No. ¿Me siguen o no? Sí. Ok. ¿Y esta otra cómo va a quedar? Velocidad al cuadrado sería, ¿qué unidades? Metros cuadrados por segundo al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado me va a quedar también metros cuadrados por segundo al cuadrado. Más el 2, como les dije, es adimensional, no me interesa tomarlo en cuenta. Y la aceleración se da en metros por segundo al cuadrado multiplicado por la distancia. ¿Y la distancia en qué unidades se da? En metros. Entonces, ¿esta es correcta o es incorrecta? Es correcto. Eso es correcto. ¿Ok? ¿Qué les pareció el ejercicio? Bien, bien, bien. Profe, Sí. todavía no entendí por qué era correcta. Ah, ¿qué unidades me quedan aquí? Al otro lado de la igualdad. Compañera. ¿Quién fue la que me había hablado? Compañera. Sí, yo, profe, es que Ah, bueno, Natalia. Ok. perdí. Vamos a ver. ¿Qué unidades me quedan aquí al otro lado de la igualdad? Metros cuadrados dividido entre segundos al cuadrado. Metros al ¿Cierto? cuadrado. Metros al cuadrado. Ujú. Ujú. En el primer término de la suma, ¿qué me queda? ¿Qué unidades me quedan? Las mismas. Las mismas. Ajá. Y en el segundo término de la suma, ¿qué unidades me quedan? Ah, sí, porque se calculan los metros, se multiplican los metros de arriba por los otros metros y hacen metros al cuadrado. Ah, sí, ya. Excelente. Sí, sí. Gracias, profe. Ok. Yo por eso, digamos, algunas veces
yo prefiero no darles la respuesta directamente para que ustedes vean un poquito las cosas. ¿Ok? Entonces ahí, para que sepan un poco de eso. ¿Ok? Entonces, vean que en todos los demás no me quedan las mismas unidades en cada uno de los sumandos y en cada una de las igualdades. El que está peor es el C. El C, ni uno ni otro. En este por lo menos hay dos términos que sí son iguales. En ese hay dos términos que son iguales, pero en este todos los términos son diferentes. O sea, no se puede hacer nada matemáticamente hablando. Entonces, eso es un análisis dimensional. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? ¿De esto de análisis dimensional o no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, profe, está Bueno, bien. vamos a ver. Ok, supongamos que tenemos una fuerza cuya ecuación está dada de la siguiente manera. Masa. Bueno, no. La fuerza está dada por una constante A y tenemos también una distancia al cubo y un tiempo. A la 3. ¿Ok? De esta manera, digamos, qué sé yo, tenemos una cuerda que se ve, que se extiende, se estira o se encoge un poco más en unos lados que en otro. Entonces, conforme estamos jalando la cuerda, digamos, en este punto se comporta diferente que en este punto y se comporta diferente que en este punto. ¿Verdad? Como para darle un contexto al ejercicio que les estoy poniendo. Entonces, la idea es que ustedes me digan qué unidades debe tener esta constante A. ¿Cuáles son las unidades? Sí. Compañeros, compañeras. No, no entendí muy bien qué es lo que se supone que hay que hacer. Perdón. Hay que encontrar las unidades de la constante A. Sabemos que X es una distancia. Entonces, ¿qué unidades tiene X? Metros. Metros, ¿Qué unidades tiene el tiempo? segundos, ¿Y qué unidades tiene la fuerza? newtons, Newtons. Entonces, a partir de eso, ¿qué unidades debe tener esa constante A? mm, Correcto. Gabriel. Se puede despejar. Entonces, si despejamos A, ¿cómo quedaría? A es igual a qué? Roilán, ¿cómo quedaría despejado A? Kaylin.
Profe, disculpe, teniendo en cuenta la unidad de medida de la fuerza, ¿verdad? No, despejémoslo de la fórmula, nada más. Profe, no sé si estará correcto, pero serían en newtons por segundos al cubo entre metros al cubo. Ok. Entonces, bueno, el compañero ya hizo, se adelantó. Entonces, vamos a hacerlo acá. Sería fuerza por tiempo a la 3 entre distancia a la 3. Que lo que dijo el compañero, eso está correcto. Las unidades de A, esto se pone entre paréntesis cuadrados. Para mí, digamos, esto es más que todo formalismo. Entonces serían Newton segundo a la 3 entre metros a la 3. Sí, esas serían las unidades que me quedan. ¿Me siguen? Pero los Newton, ¿qué eran? Kilogramos, metros por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, si simplificamos, vean que aquí esto se me van dos de esos con este. ¿Verdad? Esos dos se me van con dos de este. Y un metro se me va con uno de estos. Entonces, ¿qué unidades me quedan? Me quedan kilogramos por segundo. Bueno, kilogramos segundos por metro cuadrado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿No hay alguna duda? Profe, ¿por qué no escribimos las unidades de la A? Es que no sabemos cuáles son. Ah, ok. Eso es lo que estamos averiguando. Estas son las unidades de la A. Ok. Ya, porque la A es una constante. Esto muchas veces, digamos, en física 2, ahí se les pregunta bastante. Yo soy uno que a mí me gusta siempre preguntar, digamos, que hagan un análisis dimensional al respecto. Pero, ¿verdad? Aquí en la 1 también, esto de hacer análisis dimensionales les va a dar por lo menos una pequeña luz si lo que están haciendo tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ok? Porque hay muchas veces que algunos estudiantes suman metros, bueno, suman distancias con velocidades. Eso no se puede hacer porque las unidades son diferentes. Ok, Pilar, tranquila. Ahí va a quedar el video. Entonces, ¿quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Ujú. Sí, Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vamos a... Es que quería hacer algún otro.
Ok, tenemos que ver cuántos pies. Profe, disculpe. Sí, compañera. Kaylee. Se oye que está hablando, pero no se les, yo no le escucho, por lo menos. Compañeros, ahí me disculpan, no sé qué pasó. Kaylin, pues, no sé si no, no le escuché nada cuando estaba hablando. Profe, es que Entonces, le hacer una pregunta con respecto a más ejercicios de análisis dimensional. No sé si tiene para practicar en la casa, digamos. ok, este documento se los voy a subir como para que hagan un poquito de conversiones y análisis y esas cosas. Voy a revisar y yo esperaría a más tardar el sábado subirles algunos ejercicios adicionales. Sí, Muchas gracias, profe. ok, con gusto. Si no encuentro en libros, ahí me los invento. Entonces ahí, para que tengan un poco. Bueno, vamos a hacer un par de conversiones ya para terminar la clase. Al final, lo de vectores lo vamos a dejar un poco para la próxima semana. Y la próxima semana sí vamos a tener las dos clases porque, digamos, estos temas de vectores para mí son sumamente importantes. ¿Ok? Bueno, entonces dice el siguiente ejercicio. Según la etiqueta de un frasco de aderezo para ensalada, el volumen contenido es 0,470. Ok, compañeros, compañeras, ahí me disculpan, no sé qué estará pasándole al internet de mi casa, que en este momento está bastante, como que ya la compu quiere descansar, parece. Ok. Intentemos hacer esto entonces. Bueno, aquí dice que el volumen es de 0,473 litros. Y sabemos que un litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos y una pulgada corresponde a 2,54 centímetros. Entonces, ¿cuál sería este volumen en pulgadas cúbicas? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a poner las unidades que nos dan. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir multiplicando por unos. O sea, por valores que sean iguales. De tal manera que podamos eliminar las unidades para que nos quede en unidades diferentes. Entonces sabemos que la igualdad es que un litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos Compañeros, ¿me siguen? Sí, Sí. Ok. Y sabemos que tenemos que pasar ese centímetro cúbico a pulgadas cúbicas. Entonces, pero la conversión que conocemos es de centímetros a pulgadas. Entonces yo sé que un centímetro corresponde a 2,54 pulgadas. ¿Ok?
Pero eso lo tengo que hacer 3 veces, porque vea que aquí tengo 3 centímetros multiplicándose. O sea, profe, Ujú. en el problema habían escrito un in igual 2.54. Sí, Y se perdón. puso, Lo puse al revés. sí, se me trabó el cerebro ahí. No, ahí fue equivocación mía por la prisa. Porque, digamos, estoy un poquito, ¿cómo es? El que se me está desconectando hace Sí, claro, que profe. me apresure. Entonces, Sí, yo lo entiendo. ok, entonces, como es centímetros cúbicos, lo que podemos hacer acá es o escribir esto 3 veces o, muy fácil, elevamos a la 3 todo. Si elevamos a la 3 todo, vea que es elevar a la 3 el 1, elevar a la 3 el pulgadas, elevar a la 3 esto y elevar a la 3 el 2,54. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces esto sería 0,473 por 1000 entre 2,54 elevado a la 3. ¿Y eso cuánto le da? El volumen nos estaría dando 28,86 pulgadas cúbicas. Sí. Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan presente. Y aquí nada más voy a robarles un par de minutitos, nada más para que vean acá. Acá en la presentación yo les puse, por ejemplo, un poco la forma de los sistemas de unidades que habíamos visto anteriormente. Igualmente tenemos una tabla de prefijos y sufijos. ¿Qué significa un yotámetro? Un yotámetro son 10 a la 24 metros. O un picogramo, estamos hablando de 10 a la menos 12 gramos. Sí. Compañeros, compañeras. Eso es una forma, digamos, de poder expresar cantidades muy grandes o cantidades pequeñas. Por ejemplo, un giga, ¿qué significa? Un giga son 1000 millones. Aquí nada más hacerles la acotación de que, por ejemplo, un giga son 1000 megas. Pero en la parte computacional, esto se trabaja un poco diferente. Un gigabyte son 1024 megabytes. ¿Por qué? Porque al ser una cuestión, digamos, la computación se trabaja es en bytes. O sea, en un sistema de base 2. Entonces, el número más cercano a 1000 de una potencia de 2 es 1024. Por eso, un megabyte, 1000 megabytes, 1024 megabytes hacen un gigabyte. Y 1024 gigabytes hacen un terabyte. Y así sucesivamente. Sí. Compañeros, Sí. compañeras. Sí. Entonces, ahí, bueno, les dejo un poco de eso. Y esto es un poco la notación científica que se utiliza y básicamente significan estos valores.
se usa un 10, ¿verdad? Porque la potencia de 10 es ir agregando o ir quitando ceros. Entonces eso simplifica un poco las cosas. Bueno, la próxima clase, entonces vamos a entrar de lleno a la parte de vectores y escalares y lean bastante bien y traten de, ahí les voy a dejar de tarea que revisen un poco estos conceptos, más que todo para que el martes podamos ir más rápido con los conceptos y podamos entrarle directo a hacer ejercicios, para que el martes y el jueves podamos hacer entonces bastantes ejercicios. Les dejo de tarea entonces que revisen un poco estos conceptos. Ahí igual en la cátedra el lunes se les estará subiendo el material, que ahí viene un poco esas cosas. Entonces, ahí más que todo como para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profe, entonces el martes no tenemos clases. Sí, el martes sí. jueves. Martes y jueves vamos a tener clases la otra semana. ¿Ya? Ok, profe. Pura vida. Ok. Bueno, voy dejando la grabación.